Bienvenidos. Buenas Buenas noches, noches, profe. chicos. Bienvenidos entonces a la semana número 14 de la asignatura. Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Vamos a empezar entonces con las diapositivas correspondientes de esta semana. Permítanme cerrar todo esto y abrir solamente el documentito. Bien. Bien, para esta clase entonces vamos a finalizar ya con el tema de amortización. Habíamos estado viendo nosotros lo que era amortización, las tablas de amortización y nos ha faltado todavía revisar lo que es amortización, pero con capitalización o frecuencia de capitalización de tipo continua y concluimos con el tema viendo lo que es fondos de amortización. Es decir, todo lo que vimos la clase anterior, si ustedes recuerdan, estaba calculado en torno al valor actual. Por eso aparecía siempre la letra A. El día de hoy, en cambio, lo vamos a enfocar cuando se trabaja con monto. Y al trabajar con monto, recibe el nombre de fondo de amortización. Es la única diferencia nada más, ¿no? Entonces, resolveremos ejercicios sobre amortización continua y fondos de amortización. Veremos qué es y cómo se calcula la amortización continua y haremos cálculos también relacionados con fondos de amortización. La bibliografía siempre la tienen disponible en las diapositivas, así como también con su usuario y contraseña a través de la paginita de la universidad. Bien, para poder entender lo que es la amortización gradual con capitalización continua, lo único que vamos a hacer es recordar nuestra fórmula que ya la habíamos visto cuando se trabajaba o se hacía el cálculo de una capitalización de forma continua. ¿Qué tenemos para este? Tenemos el siguiente ejemplo. Me dice, una empresa obtiene un préstamo de $10,000 a 5 años plazo con una tasa de interés del 9% anual con capitalización continua. Calcule el valor de la cuota mensual y el total de intereses que debe pagar. Dos cosas fundamentales en este ejercicio. Primero, cada vez que menciona la tasa de interés, siempre menciona la palabra capitalización continua. Por lo tanto, yo digo, ya no tengo una frecuencia de capitalización ni mensual, ni trimestral, etcétera, sino ahora es una capitalización continua. Y a más de eso, aquí les dice que calcule el valor de la cuota era R, ¿no es cierto? Pero quiere la cuota mensual. Entonces, este valor de M equivale a los 12 meses que quiere saber del total de cuotas. Si yo tengo aquí un valor de 5 años, lógicamente, la cantidad de cuotas que me está pidiendo analizar es de N por M. ¿Sí? Pero siempre que aparezca la palabra capitalización continua, voy a hacer solamente una pequeña variación de todo el procedimiento que vimos la semana anterior. ¿Cuál es este? Recordar que la fórmula que yo utilizo cuando tengo que trabajar con capitalización continua es esta de aquí. A nosotros el ejercicio nos da el valor de I, ¿correcto? Por lo tanto, yo puedo elevar a ese valor mi E y lo que me está haciendo falta es este valor de J. Es decir, ya no voy a trabajar con este interés, sino trabajaré con el valor de J, sin olvidarme que ese valor de J debe estar dividido para M, porque quiere saber en forma mensual, ¿sí? Por lo tanto, tomando como referencia esa parte, esa formulita, solamente voy a hacer los reemplazos correspondientes. ¿Qué es lo que deben recordar ustedes aquí? Que para poder despejar J necesitaré en este caso elevar a la potencia 1 sobre 12 o lo que es lo mismo, colocar raíz doceava a cada lado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Poníamos raíz doceava de este lado y raíz doceava de este lado para que al simplificar este exponente con el radical me quede completamente libre el valor de J. ¿Sí? Sea cual sea el exponente al que esté elevado, simplemente coloco un radical con el mismo índice y puedo simplificar y trabajar para poder despejar J, que es la incógnita que necesito en este ejercicio. ¿Sí?
ahí está, ¿no? Elevé a la 12 cada uno de los valores de la raíz doceava. Simplifico la exponente con el radical. El e a la 0,09 es un número cualquiera. Saco su raíz doceava y me da como resultado todo este procedimiento. Recuerden que para poder hacer lo que me salté aquí son los pasos porque esto ya lo hemos hecho. Recuerden que antes de que ustedes puedan despejar, tendrían que hacer lo siguiente. O pasar a restar este 1 al otro lado y después multiplicar ese resultado por 12 o lo que es lo mismo sacar mínimo común. Aquí tendría 12 más j es igual a esta raíz. Paso a multiplicar este 12 por ese resultado y después resto el 12. Exactamente lo mismo, solamente que me he saltado algunos pasos porque esto ya lo hemos hecho. Con ese valor de J que yo acabo de obtener, ya puedo trabajar y hacer los cálculos respectivos. ¿Sí? Ahí está colocada la información, está colocado el valor de A, el valor del tiempo, J que era el valor inicial, en vez de J aquí debería ser I primero, ¿ya? Que fue el 0,09, N que es 5 por 12 son 60 pagos y ahora este nuevo valor de J que tendré que dividir para 12 para hacer el reemplazo en la formulita del cálculo de la renta. Profe, una preguntita. Sí, ¿El 12 de dónde lo sacamos? me dice que son cuotas mensuales, ¿sí? Este es el valor de M. M Ok, profe. es igual a 12, ¿sí? Ah, ok, gracias. Perfecto. ¿Por qué aparece la fórmula de I más J sobre M elevado a la M? Es porque habla de capitalización continua. De ahí voy a despejar J y ahora todos los pasos que habíamos hecho anteriormente los voy a repetir. La única diferencia es que en vez de trabajar con este interés que me da aquí el ejercicio, yo voy a trabajar con el J que acabo de encontrar. Es la única diferencia. De ahí todo el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Sí? Bien. Ahora, con esos valores de J que ya tengo, yo puedo trabajar, sea de esta forma, colocando I sobre M y aquí N por M, o si ustedes prefieren trabajarle así, como habíamos visto en la clase anterior, haciendo aquí aparte el cálculo y luego solamente hacen el reemplazo, que les va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Aquí lo que hice fue dividir ese valor de J que acabé de encontrar para el valor de M, que son 12 pagos. Entonces, reemplazo este valor que me da 0,0074, multiplico por los 10,000, que es mi valor actual, divido para 1 menos la suma de 1 más el interés que acabo de encontrar elevado a la menos 60. Y me va a dar un valor de 207.4202. Ese es el valor de R. Por lo tanto, ahí en el ejercicio me decía que calcule el valor de R y también el interés. Siempre debemos recordar, cuando ustedes pasaron las fórmulas a su cuadernito, me imagino que colocaron, ¿no es cierto?, el valor del interés cuando ustedes trabajan con valor actual y también el valor del interés cuando ustedes trabajan con monto. ¿Se acuerdan que ahí varía un poquito nada más? Solamente hay que recordar esas formulitas, ¿no es cierto? Cuando yo trabajaba con valor actual, primero multiplicaba N por M y por R y restaba el valor actual. Cuando ustedes trabajen con monto, deberán restar S menos N por M y por R y ahí tendrían ya el valor del interés. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar porque estoy trabajando con valor actual. Al momento que ustedes estén haciendo ejercicios y escuchen solamente la palabra amortización, todos los valores que me estén dando como capital son valores actuales. Y cuando ya escuchen la palabra fondo o fondo de amortización, estoy hablando de ejercicios en donde interviene el monto. ¿Sí? Calculo entonces el interés que genera multiplicando la renta que acabo de calcular por 60, ¿no es cierto? N por M, la cantidad de pagos, y menos los 10,000 que era mi valor actual. Y me genera un interés de 2,445.212, que sería prácticamente las respuestas de este primer ejercicio, ¿sí? De acuerdo a lo que me pide, ¿no? Me pide calcular el valor de la cuota, es decir, R, y el total de intereses que tiene que pagar. Por eso he sacado acá el valor de I. ¿Sí? No sé si hasta aquí existe alguna duda.
Profe, perdone, me perdí un poquito al inicio. Lo que le entiendo es que si es que el problema dice o habla de capitalización continua, entonces Correcto. primero tengo que encontrar J y de ahí Perfecto. hago el proceso como hemos venido haciendo todo este tiempo, ¿no? Exactamente, así mismo. Si es que menciona la Ya, palabra gracias. capitalización continua, obligatoriamente tengo que aplicar esta formulita. Despejo J y es como que yo dijera, ya no trabajo con este interés, se me va el interés y ahora el valor que me dé para J es mi nueva tasa de interés. ¿Sí? Es la única Ya, profe, diferencia. gracias. Todo lo demás exactamente lo mismo, ¿no? El cálculo que hicimos para R, cómo calcular el interés, todo igualito. Solamente cambia que el valor de esta I que aparece aquí ya no va a ser el 0.09 que teníamos como dato inicial, sino el valor que acabamos de encontrar para J. Eso es lo único que cambia, nada más. Bien. Perfecto. Tenemos entonces el cálculo de la renta y el cálculo del interés. Ahora, cuando ustedes escuchen hablar de fondos de amortización o también se le conoce como valor futuro, esa es otra manera de identificar que estoy hablando de un fondo de amortización en donde ya no interviene el valor actual, sino interviene el monto, la S, ¿no es cierto? La que nosotros ya hemos trabajado. Me dice el concepto. Un fondo de amortización es una cantidad que se va acumulando mediante depósitos periódicos que devengan cierto interés, de modo que en un número determinado de periodos se obtenga un monto prefijado. Los fondos de amortización son depósitos periódicos que ganan interés con la finalidad de acumular un determinado capital. Este sistema se utiliza para reposición de activos fijos, creación de fondos de reserva, pagos de prestaciones futuras, seguros, etc. Las cuotas para constituir un fondo de amortización pueden calcularse mediante la fórmula del monto de una anualidad, puesto que la fecha focal que se toma como referencia es el término de la anualidad, fecha en la que se debe completar el capital o la cantidad prefijada. ¿Por qué trabajo con el monto? Porque el fondo de amortización ya no toma como fecha focal la inicial, sino al finalizar el periodo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando hacíamos la tablita de amortización, solamente mi tabla de amortización, de todas esas columnas que nosotros teníamos, el último valor que aquí me salía era 00, ¿recuerdan? En cambio, la diferencia aquí es que esos fondos se van a ir acumulando y el último valor que debe aparecer aquí será el mismo valor del monto que a mí me dé como dato el ejercicio. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se calcula. En la anterior clase yo les había colocado inclusive en la paginita esa macro que ya teníamos hecha. Hoy no le tengo hecha como macro, solamente le tengo hecha el programita, el ejercicio en Excel y también les he colocado, ¿no? Todavía no he tenido la verdad que tiempo para hacerle la programación porque hay que programar, es como que ustedes ingresan, programan todo el contenido para que genere automáticamente la tablita. Lleva tiempo, la verdad que he pasado tan a full que incluso me demoré en contestar algunos mensajes que me habían enviado con relación a una de las preguntas que estaba con un error en la respuesta. Como les comenté, lastimosamente este libro que manejamos sí tiene ese problema. Tiene muchísimas falencias en cuanto a las respuestas que colocan ahí y hay veces que no alcanzo a resolver los ejercicios, por eso les coloco las respuestas del libro y luego que yo estoy haciendo me doy cuenta que sí, definitivamente estuvo mal y me toca rectificar. Pero bueno, no hay problema con eso. Lo que sí no alcancé es hacerle la macro, pero les voy a compartir el archivito que tengo y les voy a explicar cómo deben hacer para que ustedes puedan utilizarlo al momento de hacer la tarea, ¿ya? Entonces, cuando hablo de este fondo de amortización, ustedes leen el enunciado y les va a parecer que está exactamente idéntico a los ejercicios que hemos hecho anteriormente. Aquí me dice, una empresa desea acumular un capital de 60,000 en 3 años mediante depósitos semestrales en una institución financiera que le reconoce una tasa de interés del 14% capitalizable semestralmente. Calculemos la cuota semestral y elaboremos la tabla de, ahí viene la diferencia, fondo de amortización. ¿Sí? Es la única, porque si ustedes leen, prácticamente estaría hablando de un ejercicio de amortización y yo podría decir, ese 60,000 es mi valor actual y llamarle a este A, ¿no es cierto?
Pero cuando ustedes escuchen la palabra fondo o valor futuro, estoy hablando de un fondo de amortización en donde esto ya no es A, sino se convierte en S. ¿Sí? Es la manera para poder identificar cuándo trabajo con monto y cuánto con valor actual. Bien. Tomando como referencia esto, tendrá que ser exactamente lo mismo que ya habíamos hecho. Pero la diferencia es que, si ustedes recuerdan, cuando yo hacía el cálculo de la renta y trabajaba con monto, variaba la fórmula, ¿no es cierto? Ahí está mi formulita a utilizar. Ahora es monto por interés sobre frecuencia de capitalización dividido para 1 más I sobre M elevado a la N por M menos 1. Por eso es que hay que tener completamente claro si el valor que me den ahí del capital corresponde a un valor actual o a un monto. ¿Sí? Hay que reconocer las palabras claves nada más. En este caso va a aparecer el fondo o va a aparecer valor futuro. Ahí pueden ustedes estar seguros de que el dato que aparece es un monto. ¿Sí? Ahora, yo he sacado los datos, si ustedes observan, está hablando de que el monto es 60,000, N es el número de años, son 3 años, me dice que los depósitos serán semestrales, por lo tanto tengo una frecuencia de capitalización semestral, es decir, igual a 2. La tasa de interés me dice 14%, y nuevamente repite, ¿no? La palabra capitalizable semestralmente. Ahí es la diferencia, si aquí dijera capitalizable de forma continua, antes de hacer el cálculo de ERE, primero deberé encontrar el nuevo valor de la tasa de interés, es decir, despejar J, tal cual como acabamos de hacer. ¿Ya? Lógicamente que luego va a variar el procedimiento, es por el cambio que tiene la fórmula como tal, es decir, ERE en este momento cambia con la anterior que trabajaba con valor actual. Lo único que va a cambiar, ¿ya? Saco entonces todos los datos, reemplazo mi ecuación y tendría el cálculo, como les decía al inicio, ¿no? Si desean ponerle de esta manera, perfecto. Si quieren hacer acá aparte, dicen I es igual a 0.14 dividido para 2 y ya tengo el 0.07 y ese le van colocando, que les va a dar exactamente lo mismo. Y acá puedo poner N por M y decir esto es igual a 6. Y ya tengo aquí el valor directo, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, como ustedes se acomoden mejor, por mí está perfecto. Saco el valor de R, ahí están los reemplazos respectivos y lo único que tendría ya es el valor de R. Aquí lo que me está pidiendo es calcule la cuota semestral, ya tengo, y elaboremos la tabla de fondo de amortización. Ahora, ¿qué va a variar de este tema anterior que vimos, que era solamente amortización, con este nuevo que habla sobre el fondo de amortización? La forma como voy a llenar la tabla, ¿sí? Miren ahí, esa es mi tabla de amortización, de mi fondo de amortización, ¿correcto? ¿Cómo se llena esta tabla? Aquí acabamos de encontrar R, ¿no es cierto? Y R me dice que es 8,387.75. Por lo tanto, yo tengo 6 periodos porque N por M me dio igual a 6, entonces llenaré hasta el periodo número 6. El depósito o renta igual que el anterior, todo va a ser exactamente lo mismo. En todos los 6 periodos colocaré el mismo valor de la renta que acabo de encontrar. Para el primer periodo, en esta primera fila, se deja vacío la celda del interés. No cuenta o no corre interés el primer periodo. Al fondo, perdón, al total añadido al fondo le voy a colocar el mismo valor de la renta y al fondo acumulado el mismo valor de la renta. Es decir, en el primer periodo, el depósito, el total añadido y el fondo acumulado es exactamente igual al valor de R. ¿Sí? Para el segundo periodo, acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto es todos, ¿no? Todos lo mismo. Ahora, ¿cómo calculo el interés? Con la misma fórmula, capital por interés por tiempo, ¿sí? El capital es el monto que tengo aquí, es decir, el valor que yo voy tomando. En este caso le puedo decir que esto que me está quedando aquí es mi capital, ¿ya? Entonces, multiplicaré 8,387.75 por el valor de I que era 0.07, ¿sí? El I sobre 2,
¿sí? Este de acá, el 0.07. Y por T, que era 1. Recuerdan que siempre iba a tomar el valor de 1. ¿Por qué? Porque se está analizando periodo por periodo. ¿Correcto? Ahora, ese valor de aquí multiplicado por 0.07 me genera 587.14 como interés. Primer cálculo, ¿no es cierto? Aquí multiplico C por I por T. Listo. ¿Cómo saco el total añadido? Voy a sumar el valor de la renta más el interés. ¿Sí? Si ustedes le suman a esta renta el 8.387 con este interés que acaban de encontrar, les va a dar como resultado este total añadido. ¿Ya? ¿Y cómo saco el fondo acumulado? Pues voy a sumar el total añadido más el capital que me quedó acá arriba, más esta celda de acá. ¿Sí? Y ya tendré el fondo acumulado. Para el periodo número 3, repito el mismo procedimiento. Recuerden que todo lo que va quedando como fondo acumulado se convierte en capital, ¿correcto? Entonces, ustedes van a tener que multiplicar para sacar el tercer interés en el periodo 3, ¿no? Van a multiplicar 17.362.64 por el valor, a ver, déjenme ver aquí. Correcto, está bien. Por el interés que era 0.07. Y les va a generar el 1.215. Es decir, nuevamente, C por I por T. Pero C, si ven que va cambiando, va siendo el que sigue generando. Aquí que tengo, nuevamente, renta más el interés que acabo de encontrar. Aquí que tengo el total actual, total añadido que tengo aquí, más la celda que se quedó acá arriba. ¿Sí? Si ustedes suman ese valor, es decir, van sumando de forma acumulativa lo de arriba con lo de abajo, lo de arriba con lo de abajo, y ahí se va formando los totales añadidos. ¿Sí? Lo mismo tendré que hacer cada uno de los periodos hasta que, si ustedes observan, el último valor en mi fondo acumulado sea exactamente igual al monto que me da el ejercicio. Aquí me habla de 60,000 montos, ¿no es cierto? Que está aquí el dato. Por lo tanto, si yo al momento de ir haciendo la tabla llego al mismo valor, el último, ¿no? El último periodo, el periodo 6, el último valor acumulado va a ser igual a 60,000. ¿Sí? Profe, perdón, ¿puede repetir, me perdí en cómo le saca el valor de la cuota 3 del aumento de interés? Ya. Ahora, en esta de Con aquí, el ¿no es último cierto? dato. Correcto. Aquí vengo a esta partecita de acá. ¿Cómo le saco este 1.200? Multiplico el valor que me quedó para este primer ejercicio, el valor que yo le llamé capital es este de acá arriba, el que me quedó primerito, ¿no es Ajá. cierto? En el segundo tengo otro capital. Por lo tanto, cuando saque de la tercera línea, este segundo capital es el que viene aquí. ¿Sí? Ah, Por 0.07 y por el tiempo. Para esta cuarta línea, el capital que coloque será este de aquí, ¿sí? El de la tercera línea. Siempre va tomando el anterior. Y le multiplico nuevamente por el mismo interés y por 1. Siempre haré lo mismo, exactamente lo mismo. Para el de acá, ahora este será mi nuevo capital y ese será el que ponga aquí por el interés. Y así se va generando. Y la sumatoria de cada uno de estos, hasta el final, me debe dar como resultado el 48,000. ¿Sí? profe, gracias, sí. Correcto. Ahora, permítame un segundito, solamente apago algo.
Bien, gracias. Continuamos entonces con el ejercicio. Ahora, ahí está la explicación, ¿no? La forma de realizar el cálculo. Para sacar el interés, multiplico la renta por 0.07. ¿Por qué la renta? Porque recuerden que en la tablita el primer valor de C era ese, ¿no? La renta. Le copiaba en las 3 posiciones iguales el valor de la renta. Tengo ya el interés. Luego me dice, se suman los intereses más la renta y ya obtengo el total añadido al fondo, que es este que va apareciendo acá. Ese es el total añadido. Luego me dice, al fondo acumulado voy a sumarle. Al fondo acumulado al final del periodo se obtiene sumando el total añadido del fondo más el fondo acumulado del periodo anterior. ¿Sí? Siempre tendré que ir sumando el total añadido más el fondo anterior y voy generando el nuevo valor. Y repetimos, dice, el mismo procedimiento, exactamente el mismo, hasta que yo consiga el 60,000 al final. Siempre deberé llegar al mismo valor del monto para saber que está correcto. Caso contrario, si varía este resultado, posiblemente en alguno de los cálculos me equivoqué. Ahorita, por ejemplo, si es que fuera el examen presencial y les tocara hacer con calculadora, lógicamente podría provocarse ese error, pero como nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo en casa, de hacerlo en línea, pueden valerse de las herramientas en Excel. Ahora, antes de compartirles la herramienta de Excel, no sé si quedó claro cómo hacer el cálculo. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, voy a compartirles entonces mi archivito de Excel. Un segundito para salirme de aquí y compartirles el documento. Ya, ahí no sé si logran ver mi archivo de Excel. Ya, como les mencionaba, no está todavía hecho macro, ¿no? Pero igual puede servir. Aquí voy a cambiar el valor del monto, que era 60,000. ¿El interés era cuánto? 007. 0.14 era, ¿no? Bueno, 0.14 dividido Correcto. a 0.7. Perfecto. 14. ¿Qué más? Aquí tenemos cantidad de años eran 3 y frecuencia era 2. Ya, perfecto. Miren, aquí automáticamente ya me sale el cálculo de la renta, 8,387.75, ya podría verificar. Este cálculo se está haciendo dividiendo este interés para la frecuencia y el N por M, que sería la multiplicación. Por eso le he puesto con amarillo, porque son cálculos que se hacen automáticos. Solamente deber ingresar aquí la información, el monto, el interés, los años y la frecuencia. Y la tabla se genera automáticamente. Lógicamente todavía no está programado para que solamente aparezca la cantidad total de periodos, ¿no? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Eliminarle los que no son. Aquí tengo 2 que se hicieron de gana. Por lo tanto, yo tengo aquí 60,000, que sería el último valor, y coincidirían exactamente todos estos con la tabla que yo les he dado. Voy a suponer, en este mismo caso, tengo 60,000, tengo interés 14, 3 años, pongámosle más, pongámosle que son 5 años y la misma frecuencia de capitalización. Por lo tanto, N por M debería ser 10. Y si ustedes observan, ya cambió, ya tengo una nueva renta, pero aún me está faltando espacios aquí. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Solamente arrastrar, marcan el 1 y el 2, no, marcan las 2 primeras y arrastran hasta que se complete 10. Hago exactamente lo mismo. Voy a marcar la última fila que me quede y arrastro hasta el 10. Y listo. Exactamente 60,000. Voy a cambiarle para que se note. Voy a poner 130,000. ¿Ya? Enter. Cambiará aquí el valor de la renta
y el valor final debe ser 130,000. Con eso pueden también apoyarse de este ejercicio. Aún no está automático para que se oculten las filas que no son y solo repita hasta el valor de N por M, pero no sirve, ¿no? Si es que aquí tienen 10 y después resulta que les da un ejercicio en donde los dice solamente 4, 4 por 2 es 8, tendré que borrar los dos últimos, ¿sí? Eliminan y el último valor que debe quedar es el 130. Entonces, también les puede servir esta hojita de Excel, está puesta ya en la semana 13 como fondo de amortización, me parece que les grabé. Entonces, pueden también apoyarse con esta herramienta. A nosotros nos habían facilitado un... Profe, cuando nos toque hacer, ¿Mande? manualmente, ¿usamos siempre 2 decimales nada más? Sí, 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 correcto. Le pueden poner con los 2 decimales, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo que no deben olvidarse que si es que ya tengo más periodos, solo arrastran la formulita. Solamente le jalan la última fila, le arrastran hasta la cantidad de periodos que sean y listo, se va a generar automáticamente el valor. Por ejemplo, 14, voy a poner aquí que tengo 7 años. ¿Ya? Se hace el cálculo y el último valor debe ser 130,000. Esa es la clave, ¿no? El verificar que sea exactamente el monto para saber que está bien hecho el cálculo. Si ahí algo valió, alguna cosita metí mal o me equivoqué. ¿Sí? Entonces podemos valernos también de esta herramienta para que puedan hacer las verificaciones, pero recuerden que el proceso es manual, ¿no? Ustedes deben saber cómo hacer el cálculo. Y es fácil, como les había dicho, ¿no? Aquí en el primer periodo queda vacío y siempre repetiré solamente la renta que acabo de encontrar. Para el siguiente, calculo este valor que viene a ser mi capital por la celda que es el interés y no multiplico por el tiempo porque se hace periodo por periodo. Acá que tengo la suma de estos dos, ¿sí? C15 más D15. Y acá que tengo, pues la suma de F14, que sería el anterior, más este que acabo de encontrar, el tiempo actual con el anterior, tiempo actual con el anterior. Siempre se va generando de esta manera el fondo acumulado, hasta que al final me quede el mismo valor de monto. Entonces, no es complicado, es más bien bastante sencillo calcular el fondo de amortización y pueden también valerse de esta tablita para que les pueda dar alguna guía, alguna cosita que les permita verificar los resultados. ¿Sí? Entonces, ahí con eso ya pueden ustedes apoyarse y verificar que efectivamente el cálculo que acaban de hacer es correcto. ¿Sí? Bien, déjenme compartir la pantallita. A ver. Perfecto. Bien. ¿Ya? Entonces, estábamos hasta aquí, ¿no? La forma del cálculo está explicado ahí paso a paso por si no fue muy clara la explicación que di, para que puedan ustedes apoyarse con ese cálculo. Ahora también me permite calcular el saldo insoluto. Recuerdan que en la clase anterior también hicimos un cálculo del saldo insoluto. Aquí varía un poquito la fórmula nada más. Este saldo insoluto me dice que en los fondos de valor futuro, o lo que es lo mismo, los fondos de amortización, también se puede calcular el denominado saldo insoluto, que en este caso es lo que queda por acumular para conseguir el monto. ¿Sí? Lo que me está faltando todavía hasta llegar al monto. A eso hace referencia el saldo insoluto. Sin tener que elaborar toda la tabla, para el efecto se utiliza la siguiente ecuación. El saldo insoluto que en la mayoría de libros le van a encontrar con las siglas SI. Acá le voy a poner, ¿ya? SI, así se le abrevia el saldo insoluto. Me dice que es igual al monto menos el valor acumulado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es este valor acumulado? A este valor acumulado hay libros que le trabajan con S. Es más, el libro que nosotros manejamos le llama S. Yo sí prefiero trabajarle con B sub A porque muchas veces al ponerle S se confunden y creen que este es el monto.
Y recuerden que el monto ya nos da el ejercicio. Este S que llaman los libros es el valor acumulado. Yo prefiero manejarle con esta sigla para poder saber que estoy hablando del valor acumulado. ¿Cómo calculo ese valor acumulado? Fácil, multiplicando el valor de la renta por 1 más I elevado a la M menos 1 sobre I. ¿Qué es este M? El número de depósitos o rentas. Es decir, si es que le quiero ver de otra manera, ese valor de M equivaldría a la multiplicación de N por M. Ese sería el M, la cantidad de depósitos que ustedes deben hacer, sea mensual, trimestral, etcétera. Porque primero voy a calcular R, este va a ser el primer paso a sacar, y después el valor del exponente que viene a ser la cantidad de pagos. Y la cantidad de pagos está dada por la frecuencia de capitalización multiplicada por el total de años. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me dice, en el ejemplo anterior, el que acabamos de hacer, se pide calcular el valor acumulado y el saldo insoluto en el cuarto periodo. ¿Qué hago aquí? Pues simplemente multiplico, aquí está mi pluma. El valor de N por M, recuerdan que ya me dio que era 6, ¿no es cierto? N por M era igual a 6. 6 pagos son los que yo tengo que hacer, o 6 valores de la renta. Por lo tanto, yo ya calculé la renta, ¿se acuerdan? Este fue el valor que nos dio en el ejercicio anterior. Multiplico por 1 más el interés, ya dividido, elevado a la cantidad de pagos que me piden aquí, el cuarto periodo. Por lo tanto, elevado al pago 4, menos 1 sobre el interés. Es solamente reemplazar. Hago la resta correspondiente y me dice que aún tengo por pagar el SI, es decir, mi saldo insoluto, es el valor de 22.758.80. ¿Qué significa esto de aquí? El valor acumulado, este de aquí, si es que estoy hablando del cuarto periodo, significa que en el periodo 4, el valor total, la última columna que está aquí, debería ser exactamente igual a 37.247. Regresemos a la tablita. Aquí está, ¿no? En la fila número 4, que sería esta de aquí, el fondo acumulado o el valor acumulado es igual a 37.242. Significa que si ya tengo pagado este valor y le resto de los 60,000 que todavía me falta, me va a dar como resultado el saldo insoluto que acabamos de calcular. Efectivamente, este saldo acumulado o el valor acumulado del cuarto periodo es este valor que tenemos aquí. La resta con el total del monto solamente me dice que aún me falta por cubrir 22.758. Entonces, no es nada complicado, es solamente reemplazar con la formulita que tenemos aquí, considerar el valor del pago en el que quieren que yo haga el cálculo y reemplazarle en la fórmula establecida. ¿Sí? No sé si quedó claro esta partecita. Profe. Perfecto. Bien, ahora, miren en este ejemplo cómo nos da todo lo que acabamos de ver ahora. Una empresa requiere constituir un fondo de amortización, entonces ya sé que el valor que me den es un S. Este es un monto. Entonces dice, requiere constituir un fondo de amortización de 50,000 mediante depósitos trimestrales durante 4 años, con el propósito de reemplazar cierta maquinaria. Si se considera una tasa de interés del 15% anual capitalizable trimestralmente, ¿cuál será el valor acumulado inmediatamente después de haber hecho el depósito 12? ¿Sí? Ahora quiere que yo calcule el valor acumulado. Y para calcular el valor acumulado, lógicamente tengo que haber sacado primero la renta. Entonces, reemplazo los datos, tengo un monto, N, M, el interés, debo saber R y el valor acumulado, que en realidad no me está pidiendo el SI, ¿no? Me está pidiendo el B sub A, el valor acumulado. Pero no importa, le podemos sacar todo para que quede completo el ejercicio. Calculo el monto. Calculo R. Tengo el monto por el interés, aquí está igual, ¿no? Dividido el 0.15 para 4.
y le he colocado acá. Y de igual manera, n por m, que me da igual a 16, y le he colocado acá. Con eso agilito más que todo el cálculo nada más, pero de las dos maneras, como les expliqué en algún momento, yo sí prefiero ponerle en la fórmula completo porque hay veces que se les olvida hacer la división para el 4. Por lo tanto, hay veces que se demora un poquito más, pero garantizo que no se les olvide dividir. Y si ya sé que debo hacer eso, pues puedo ponerle aquí aparte el valor de y ya dividido y solamente hacer el reemplazo. Me da un valor de R igual a 2337.24. ¿Correcto? Ese valor de R, igual podrían utilizar ustedes la herramienta, ¿no? Para verificar si es que R que acaban de calcular es correcto. Porque solamente ingresan el monto, el N, el M, el interés y listo. Ya se le hace el resto de cálculos y a la parte de arriba, lo primero que sale es el valor de la renta. Ahí pueden también aprovechar para que puedan verificar que el resultado que obtuvieron está correcto. Bien, ahora sí, calculo el valor acumulado en el periodo 12, me decía. Por lo tanto, la renta que ya acabo de encontrar, multiplico por 1 más este interés dividido para 4 elevado a la m, ¿sí? Pero esta m era en realidad n por m, pero está tomando el periodo número 12. Yo sé que tengo en total 16 porque n por m es igual a 16. Este valor de m que me pide en el ejercicio que yo le pongo como exponente, de este n por m quiere saber aquí cuál es el valor actual que ya estaría pagado hasta ese momento. Por lo tanto, el valor de m dependerá de del enunciado que me dé el ejercicio y del valor que me pida aquí. Si me dijeran el periodo 8, pues el exponente es 8. En el periodo 13, el exponente es 13, ¿sí? Entonces, es para que se identifique que estoy tomando de un total de 16 periodos el número 12. A eso hace referencia. Reemplazo, hago los cálculos y ya tengo un valor actual de 34.619.49. ¿Cómo verificaría? Podría hacer este ejercicio ingresado en Excel y verificaría que en el pago número 12 el valor acumulado sea 34.619.49. ¿Sí? Entonces, la herramienta me puede servir muchísimo para ir verificando las respuestas que vayamos encontrando. ¿Sí? Ahí debería quedar en realidad el ejercicio porque solamente me pide el valor acumulado, pero puedo sacarle de una vez el saldo insoluto, ¿no? Es decir, restar el monto menos de ese valor acumulado y saber que lo que me falta aún por pagar es 15.380.51. Y listo. Así de fácil se calculan los ejercicios cuando me hablan de un fondo de amortización. ¿Sí? No sé si está entendido hasta aquí. Sí, profe. Profe, ¿puede regresar para copiar las formulitas que estaban antes de... ¿Este o más atrás? Antes, no. Unita más creo que. ¿Este? Había una en la que le... No, una ahí. Allí. Solo le copio. Correcto. No, aváncele una, profe, creo que se ve. ¿Una más? No, justo en lo que estaba lo del saldo insoluto desde monto. Allí ya. Ahí Aquí. creo que... No, ahí. Y profe, Sí. después de esto puso de valor acumulado, ¿qué fórmula le puso? Al saldo Sí, insoluto. en esa Ay, también. Ah, Sí, este. sí, el sí. anterior. No, el anterior. La fórmula del valor acumulado. Ese de ahí. Valor acumulado es igual a R por... R por, es la que está aquí, ¿no? Es justo este. Es este. Aquí está. Todo esto de aquí. Ese es mi valor acumulado. R que Ah, multiplica a 1 más I a la M menos 1 sobre I. Esa es la fórmula del valor acumulado.
Pero igual está, la I es sobre M también, ¿o no? Correcto. Sí. Sí, es la I ya dividida, ¿no? Ya. Correcto. Y el saldo insoluto, que es el monto menos el valor acumulado. Perfecto. Ya. Bien, ahora, también nos vamos a encontrar con ejercicios en donde estoy ahorita igual en fondo de amortización o fondo de valor futuro, ¿no? Como quieran llamarlo o como le mencionen en el ejercicio. Pero también van a encontrarse con ejercicios que les pida hacer el cálculo cuando se trata de una capitalización continua. Igual que en la amortización simple, en el fondo de amortización también va a existir una capitalización continua. ¿Qué voy a hacer? Recordar la misma fórmula para despejar J. Eso es básico, ¿sí? Entonces, me dice, una empresa desea formar un fondo para reposición de activos por un valor de 25,000 durante 10 años, mediante depósitos trimestrales en una institución financiera que le reconoce una tasa de interés del 7% anual con capitalización continua. Calcular el valor del depósito y los intereses. Si yo no le leyera la palabra fondo aquí, yo podría interpretar tranquilamente que se trata de una amortización y que esos 25,000 es A. Por lo tanto, siempre van a escuchar fondo o valor futuro, entonces yo sé que ya no es una A, sino es una S, es un monto. Tomo los datos tal cual, saco el monto, el número de años, la frecuencia de capitalización. Sé que es continua. ¿Por qué? Porque después de la tasa de interés siempre menciona la palabra capitalización continua. Pero ¿por qué le pongo M? Porque la cantidad de pagos o depósitos que yo voy a hacer me dice que van a ser de forma trimestral. Ahí sí, obligatoriamente debo considerar el N y el M. El I que me da el ejercicio, debo calcular la renta, el interés que también me pide, pero deben recordar que no voy a trabajar con este valor de I, sino que debo hallar J. Por lo tanto, el primer paso, siempre que escuchen capitalización continua, va a ser utilizar esta formulita para despejar J. Hago el reemplazo correspondiente, en este caso M es 4, saco la raíz cuarta, ¿no es cierto? Raíz cuarta a cada lado, ¿ya? Esto y esto se va y me queda 1 más J sobre 4 igual a la raíz de E a la 0,7. Este es un número cualquiera. ¿Sí? Luego hago lo mismo. Digo, J sobre 4 es igual a esa raíz que acabo de obtener menos 1. Por último, J es igual a 4 que multiplica a este resultado que acabo de obtener del paso anterior. Y listo, ya tienen el valor de J que les va a dar 0.07068. Ese es el valor de J con el cual voy a trabajar. Pero ese valor de J también debe estar dividido para M, ¿no es cierto? Por lo tanto, puedo dejarle ya copiado aquí el 0.017652, que sería el valor de I con el cual voy a hacer todo el ejercicio. ¿Sí? Siempre que escuchen capitalización continua, no se pueden olvidar que desaparezco mi I. El I solamente me sirve para aquí, mire, para hacer el reemplazo aquí. Pero esta J, que es la incógnita, esa es la que yo necesito encontrar para poder operar y hacer igualito como hemos hecho todos los ejercicios hasta este momento. Ya tengo J, reemplazo, saco R. R es igual a 25,000 por ese valor de J sobre 4 que me dio 0.17 dividido para 1 más ese 0.017 elevado a la 40. ¿Por qué a la 40? N por M menos 1. Y me da un valor de renta de 435.38. Ya tengo la renta. Con la renta puedo calcular todo lo demás que me pedía el ejercicio. ¿Sí? Luego me decía que una vez calculada la renta, genere intereses o saque el valor de los intereses generados. Miren cómo cambió la fórmula. ¿Se acuerdan que en el primer caso que vimos era N por M por R menos A? Ahora es con el monto, entonces la fórmula es S menos N por M y por R. ¿Sí? Esas dos formulitas deben estar bien copiadas y colocadas al frente. Cuando es valor actual, N por M por R menos A. Cuando es monto,
S menos N por M por R. ¿Sí? Hago el reemplazo correspondiente y ya me da el interés generado de 7.584.72. ¿Sí? Como pueden ver, en realidad no es nada complicado, es solamente recordar que cuando habla de capitalización continua, necesito la J para empezar a trabajar. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. Yo tengo la J que me sale 0.071 y usted tiene 0.017. No sé si estoy correcto o estoy mal. La J es correcto, es 0.071 si le aproximó, pero recuerda que debe dividir para 4. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, Porque ok. hablo de M, ¿no Ok. es cierto? Entonces, es como cuando usted pone I es igual, aquí sería AJ sobre M. Le falta solamente dividir el 4, por eso me sale el 0.17. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Está entendido hasta aquí que hemos hecho? Profe, esa fórmula que puso de interés, esa es específicamente para monto, ¿no es cierto? ¿Cuál? ¿Esta del interés? Ajá, Sí, correcto. Cuando solo es para monto. sí, cuando es monto viene la S menos N por M por R. Cuando es el valor actual, el interés es igual a N por M por R menos A. Cambia la fórmula. Ahí solamente es hacer el reemplazo y ya tienen el interés generado. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien. Van por favor a hacer ustedes este de aquí y luego comparamos, ¿ya?
¿Cómo nos va? ¿Alguien sacó ya el valor de R? 1136,89. 1100, no, a mí me salió otro valor. A mí me sale como 4.637,93. A mí me salió 4696,50. No, a mí 4.637,93. A mí me sale 4.696,50 también. Sí, ese me salió también. Verifiquemos para poder estar seguros de la tablita, ¿no? Porque si no nos podemos equivocar. Bien, veamos entonces. El primer valor que yo debería sacar es el valor del interés, ¿no es cierto? Entonces, mi interés me decía que era igual al 5%, pero como era una frecuencia de capitalización semestral, le voy a dividir para 2. Voy a trabajar con 0.025. Y N por M, que me daría 3 por frecuencia 2, sería 6. R va a ser igual al monto, monto por I, ¿no es cierto? Sobre 1 más I elevado a la N por M menos 1. R sería igual. Monto sería 30,000 que me dé el ejercicio por el interés 0.025 dividido para 1 más 0.025 elevado a la 6 menos 1. R es igual, déjenme hacer nuevamente la operación para estar seguros. Sería 30,000, esto por 0.025 dividido, acá tengo 1.025 elevado a la 6, todo esto menos 1, igual. ¿Sí? ¿Está correcto? Profe, le hago una consulta. Yo ahí el Sí. interés le redondeé a 0,03, entonces tal vez por eso tuve diferente. Puede ser. Le dejamos ahí con los decimales Eh, sin... el interés sí. Cuando ya son más de 5 decimales, ahí sí de pronto redondearle, sí. Por eso puede ser la variación que usted tiene Sí, sí, por eso justo porque es Ajá, por poquito. correcto. Entonces me da 4,696.499132. Que si le redondeamos en la tablita de Excel me va a dar un 4,696.50, que sería el valor de R. ¿Correcto? Bien, ahora puedo ir haciendo el cálculo manual y también me puedo apoyar en la herramienta. Entonces voy a usar yo mi herramienta y verificamos el valor. ¿Ya? Aquí tendría que cambiar. Este sería 30,000. El interés era 0.05. Cantidad de años eran 3. Frecuencia era 2. Listo, efectivamente, la renta 4,696.50. Como solamente tengo 6, voy a borrar todos los que tenga de más. Quito esto y coincide que el último valor es igual a 30,000. Por lo tanto, tendremos intereses que van desde 117.41 hasta 617.16. Y el total acumulado desde 4,696,50 hasta 5,313.66. Y el fondo acumulado, lógicamente, empieza en el mismo valor de la renta y termina en los 30,000 que correspondería al monto total del ejercicio. Sí, entonces, este archivito de Excel que les compartí, también lo pueden ustedes utilizar para ir haciendo las verificaciones. Ustedes hacen los cálculos, pueden entrar al programa, ingresar los datos, verifican. Aquí si me da un valor de la renta y no coincide con el mío, a lo mejor me olvidé dividir el interés o a lo mejor me faltó poner en el exponente N por M y solo puse N, cualquier cosa de esas que son errores comunes que pueden pasar, ¿no es cierto? Entonces podemos apoyarnos de esta tablita para que puedan ustedes verificar los resultados y con eso estén completamente seguros. Igual yo para esta semana les coloqué, me parece que estaban
3 ejercicios o 4, no me acuerdo bien, pero son idénticos a los que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes se vayan familiarizando con los pasos para hacer el cálculo, que recuerden que si es que solamente dice amortización, el valor que me da como capital es el valor actual, es decir, si es que habla de un fondo de amortización o de un valor futuro, me está dando el dato para el monto y ocupar las fórmulas correspondientes, las que corresponden a cada uno de los ejercicios dependiendo el enunciado, ¿no? Es importantísimo que ustedes lean el enunciado para que pueda quedar completamente claro. ¿Sí? No sé si es que tienen alguna duda adicional. ¿Algo que no haya No, quedado profe. claro? No. Perfecto. Bien, entonces, para esta semana están colocados ya los ejercicios, está colocado el foro, el cuestionario. Podrían aprovechar estos minutitos también para que sigan llenando de una vez. Recordarles que en la siguiente semana, la semana número 15, culminamos ya con lo que es sistema financiero. Aprenderemos a calcular el VAR, el TIR, y con eso finalizamos todo el contenido del sílabus. Hemos avanzado tal cual como ha estado proyectado el contenido desde la semana 1 hasta la semana 15. La semana 16 haremos la semana de refuerzo, en donde tendré un ejercicio, material como que fuera ya el examen final, es decir, preguntas teóricas, y habrán 3 ejercicios de los temas que hemos visto desde la semana número 10 hasta la semana número 15. No es acumulativo, necesitamos solamente recordar lo que vimos de la 10 a la 15 y esos serán los ejercicios o los temas que vengan para el segundo examen o la evaluación parcial número 2. ¿Sí? Gracias, profe. Perfecto, chicos. Déjenme solamente hacer una capturita de la lista y con eso finalizamos. Perfecto. Listo. Nos quedaríamos entonces hasta ahí. Nos veríamos la siguiente clase. No se olviden, por favor, llenar el foro, los cuestionarios. Si alguien todavía me está debiendo las palabras en el glosario de término, aprovechen para que llenen de una vez. Deben participar en novedades, tacita de café, que es lo que nos van a revisar, ¿no? Entonces, nos han pedido que sea calificado todo esto de aquí y por eso estoy tratando de que se igualen. Les habilité hasta el día domingo para aquellas personas que no pudieron todavía participar en los foros para que puedan de esta manera asegurar la nota final. ¿Sí? Listo, Gracias. chicos. Nos quedamos hasta ahí, nos veríamos la siguiente semana y que tengan todos ustedes una buena noche. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. chicos. También. Hasta Buenas luego. noches. Gracias. Gracias.